Entendido, muy bien. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Cecilia Giannoni, soy secretaria ejecutiva de Procesur. Muchos me conocen porque estoy viendo caras conocidas varias, algunos no. Y bueno, mi idea es introducir un poco para quienes no conocen tanto el programa y en qué contexto se está realizando este curso, hacer una breve introducción y presentarles a Mariana Estegagnini, que es quien va a coordinar toda esta capacitación. El Procesur es un programa de cooperación que tiene 42 años y es un convenio entre los institutos de investigación agropecuaria de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y el IICA, un organismo internacional de cooperación técnica. Nosotros tenemos agendas, planes de mediano plazo que rigen por 4 años, que acompañan a los convenios de cooperación, y tenemos agendas en diferentes temas y en diferentes líneas estratégicas. Si bien el tema género siempre ha sido un tema transversal, como la mayoría de los INIAS trabajan a nivel institucional también, un tema que lo tienen instalado en la agenda, pero más transversal que de forma explícita, quizás en los últimos años sí se ha hecho más explícito. En Procesur, durante el año de pandemia, en la comisión directiva, nosotros tenemos un órgano mandante, que es la comisión directiva del Procesur, que la integran los presidentes de todos los INIAS y el director de cooperación técnica del IICA, que son quienes marcan, digamos, los grandes lineamientos de la agenda. En el 2020, ante la pandemia, la situación de pandemia, las restricciones incluso presupuestarias, pero el papel fundamental de la ciencia y la tecnología, sobre todo agropecuaria, la comisión directiva entendió que había algunos temas que debían explicitarse de forma más claras en la agenda e institucionalizar una agenda en esa área. Uno de ellos fue género. Y dentro de género, también se focalizó lo que era género en las instituciones de ciencia y tecnología, porque hay otra parte, digamos, de género que podía hacer trabajar los aspectos de mujer rural y mujeres en el agro. En ese momento existía un estudio, que fue hecho por Mariana como consultora del BID y del INTA, donde se hizo a través de, Mariana capaz comenta algo, pero un estudio sobre las brechas existentes brechas de género existentes en instituciones de ciencia y tecnología de toda América Latina y el Caribe. Entonces, usando como base eso, en Procesur creamos un grupo de trabajo, que algunas de las que están en este curso lo integran, que tiene una representación de 1 o 2 personas por cada una de las instituciones socias, y el año pasado, en 2019, hicimos un encuentro en el que, además de presentar Mariana los resultados del estudio, cada una de las instituciones presentó en qué está la agenda y cómo están trabajando los temas de género en sus instituciones. Habiendo compartido esto, se identificó que era importante capacitar, y que uno de las grandes limitantes era la falta de capacitación y la falta de gente especializada en el tema, que había mucha gente que estaba trabajando en el área, pero que necesitaba profundizar en algunos temas, y con esa identificación se aprobó para este año iniciar este curso de capacitación. En ese sentido, también con el grupo de trabajo que se conformó, hicimos una identificación de cuáles eran las prioridades de los temas que precisaban tener más foco en la capacitación, hicimos una encuesta, y en base a eso es que estamos ahora iniciando este encuentro de 6 sesiones de capacitación, que en principio estamos esperando que sea una primera instancia, no porque se vaya a repetir, pero sí quizás porque se identifiquen nuevas demandas que necesitamos profundizar en temas específicos, y que pueda seguir una segunda fase. Además de lo interesante que es haber conformado un grupo con todas estas instituciones y estas personas, que creo que hacen una linda red más informal, pero de contacto, en el cual ustedes pueden intercambiar también mucha información. Dicho esto, la coordinadora, como les decía, del curso es la licenciada Mariana Estegagnini. Mariana es licenciada en Ciencias de Comunicación, argentina, especializada en Educación, Comunicación Digital y Género. Fue presidenta y responsable del área de género de la Fundación Centro de Estudios para el Desarrollo Federal, CEDEF, entidad argentina especializada en innovación y nuevas tecnologías para la producción de alimentos, y embajadora global del Silicon Valley Forum. Mariana se ha especializado en planificación estratégica con enfoque de género en la OEA, en ciencia y feminismo. Y en el año 2021, lo que les comentaba, llevó adelante el estudio junto con el BID sobre las brechas de género en instituciones de ciencia y tecnología agropecuaria en América Latina y el Caribe. El año pasado me omití decir que este grupo de trabajo, en el que participaron
especialistas de todos los INIAS y Mariana, se elaboró un documento base que también coordinó Mariana, en el cual después Mariana lo va a compartir, pero hay algunos lineamientos que se identificaron claves para como puntapié para el trabajo de este grupo. Y además se ha desempeñado como consultora de género en el eje transversal de género y juventudes de INCA. Ha participado del programa de visitantes líderes internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mujeres como Impulsoras del Cambio Social y Económico, y es autora de diversos artículos vinculados a la temática género y juventudes. Entonces, dicho esto, yo deseo que este curso realmente sea fructífero para todos y para todas, que podamos darle la continuidad que requiere, y muchos éxitos. Yo voy a estar participando también porque la verdad que es un tema que me interesa, pero le paso la palabra a quien va a coordinar toda la capacitación y la especialista. Gracias. Gracias, Cecilia. Buenos días a todos y a todas. La verdad que estoy muy emocionada y alegre por este espacio y por la diversidad de los que estamos acá presentes. Voy a compartir pantalla para ya empezar dígame, hágame así si ven bien. Para, bueno, empezar con esta primera aproximación que con muchos de ustedes he tenido, veo caras muy conocidas porque cuando hice aquel trabajo del BID entrevisté a muchos, también por haber trabajado con gente del ICA y por este grupo que se armó en el Procisur. La verdad es que es una articulación muy interesante, muy promisoria desde el punto de vista regional. Es muy valorable la puesta en agenda de este tema estratégico de parte del Procisur, así que bueno, agradezco mucho eso, y a Cecilia por la prioridad puesta en el tema y la confianza en mí para coordinarlo y llevarlo adelante. Bueno, este curso va a estar, algunas clases las voy a dictar yo, pero vamos a ir integrando a especialistas en algunos de los encuentros. En este sentido, también les pido sugerencias. Nosotros hicimos algunas consultas en relación a las temáticas, pero son muchos los contenidos para abordar, el desafío de concentrarlos en 6 encuentros, entonces en ese sentido tiene que ser algo que podamos considerar útiles todos, las herramientas, los materiales. Si hay algo más específico que necesitan, digamos, cuentan con mi plasticidad para readecuarlo, o para hacer algún pedido específico por privado, para que realmente nos fortalezca y sea provechoso para todos. Antes de empezar, quiero dedicar un minutito a contarles quiénes somos por la cantidad de inscriptos y de presentes hoy y el tiempo. No vamos a hacer una ronda de presentación individual, pero bueno, contarles quiénes se han inscrito, la riqueza del grupo, y la diversidad de institutos que están conformando este lugar que estamos creando. Hay gente que integra comisiones de género, gente que está trabajando con problemáticas específicas que no están directamente vinculadas al género. Hay equipos de investigadores, personas que son especialistas en recursos humanos. Es muy diverso el espacio, es muy interdisciplinario. Así que me parece que se puede generar también mucho de acá a futuro, como decía Cecilia. Un dato que vamos a recuperar como posiblemente descriptivo de qué es lo que pasa en las realidades de los institutos es del 93% de mujeres inscriptas en este espacio. Esto para nada pretende ser ni un ranking ni nada sobre cuántos se inscribieron por institución, simplemente para saber quiénes estamos acá hoy. Y otro dato que me parece muy interesante es que todas las personas que están participando en este espacio tienen algún tipo de experiencia, bastante diversa, por cierto, y hay un porcentaje importante que ha tenido algún tipo de formación sobre género. Las temáticas en las que se han formado, la verdad es que son bastante diferentes, no hay algo homogéneo ahí, pero también es diversa la función que cumplen en los institutos. Entonces, pero me parecía importante destacar que todos, de alguna u otra forma, salvo un 18% que no tiene formación previa, algún contacto con la mirada de género ha tenido. Sin embargo, ante tanta diversidad,
es necesario comenzar por un planteamiento común que nos vaya acompañando, ¿no?, a lo largo de este espacio, y es un planteamiento que voy a hacer hoy tratando de apuntar cada temática a lo que tiene que ver con las instituciones y la planificación estratégica. Como dijo Cecilia, esto no va a ir enfocado a lo que es la mujer rural, pero bueno, hay mucha, mucha diversidad, entonces necesitamos armar un punto de partida en común. Pero bueno, realmente es un potencial muy, muy interesante acá, entre los que estamos acá. Dos cositas a tener en cuenta. Como les decía, por la cantidad, digamos, de lo que habíamos pensado originalmente, por la cantidad que somos, es difícil pensar en que cada uno se pueda presentar. Entonces ajustamos un poquito la dinámica y les vamos a proponer que la clase termine 12:45, hora Montevideo, y que en esos últimos 15 minutos que tenemos previstos para este espacio, ustedes vayan a salas aleatorias en donde se mezclen grupos pequeños de quienes están participando para poder presentarse paulatinamente. El objetivo es que de acá, finalizados los 6 encuentros, hayan podido hacer algún recorrido que les permita haber hecho algún tipo de contacto con todos y todas los presentes, ¿sí? Va a ser un espacio sin consigna ni sin coordinación nuestra, sino un espacio para que, como si fuera el café, si estuviéramos presencialmente, poder presentarse, contar qué hacen en los institutos, 15 minutos, pero nos parece que es un espacio necesario en este tipo de temáticas sobre todo, y además para aprovechar, conocerse y a futuro pensar también proactivamente en este espacio que nos brinda el Prosisur, qué se puede generar, qué necesitamos, qué iniciativas en común pueden aparecer. Y después de que cada encuentro termine, les vamos a enviar por mail alguna serie de recursos complementarios, algunos videos, algo de material de lectura que no es de carácter obligatorio, no es que les estamos pidiendo que lean esto para el próximo encuentro, nada más lejos, simplemente es material para complementar o profundizar algunas cuestiones de las que se van conversando y que no nos entran en estas 2 horas de charla. También vamos a hacer alguna propuesta de actividad simple, sencilla. Sabemos que estamos todos con una parte complicada y muy atareada del año, entonces son actividades simplemente para ayudar a dar algo de anclaje de lo que estuvimos hablando, y también para hacer una mirada de lo que está pasando en los institutos que nos permita recuperar después info para armar algo en común. En muchos casos es incluso anónima la actividad, ¿sí? Y es una propuesta, tampoco es algo que revista obligatoriedad de nuestra parte, ni sobrecargarlos de cosas. Como decía Cecilia, hay un antecedente muy concreto de esta formación que es el grupo de trabajo, y que tiene un documento base. En los materiales que les vamos a mandar por mail está el link al documento base para que lo lean. Les sugeriría hacerlo porque encuadra bastante el sentido de este espacio, y ahí están, digamos, también las bases conceptuales que se ponen en valor para asumir esta estrategia, esta oportunidad para el Cono Sur. También incluso a futuro es algo que tal vez hasta pueda ampliarse o reversionarse. Como decía Cecilia, también hicimos una propuesta de temáticas a las personas que estaban dentro del grupo, pedimos priorizarlas, y a partir de eso surgen los ejes temáticos que en los que se va a centrar esta formación. Hoy estamos en el eje introductorio. En el próximo encuentro vamos a abordar algunos temas que pueden llegar a quedar sueltos hoy por cuestiones de tiempo, vamos a tratar de que no, pero específicamente la parte de compromisos internacionales, por ahí lo acotamos en la clase que viene en unos minutos, además de contar con una especialista que va a ayudarnos a adentrarnos más en lo institucional y el género. El objetivo de la clase de hoy, bueno, es que puedan definir algunos términos clave relacionados a la cuestión de género. Yo sé por la formación que tienen muchos que son cosas que ya van a haber escuchado y que ya van a saber, pero
pensando en lo grupal, es necesario tener paciencia como para acomodar esto y darle ese anclaje más institucional que estamos buscando. Bueno, poder identificar cuáles son los componentes de la construcción social de género y de qué manera las desigualdades de género, y ahí sí ya nos vamos más concretamente al ámbito laboral y a los institutos de ciencia y tecnología, de qué formas las desigualdades de género se estructuran en esos ámbitos, ¿sí? Hay un colectivo feminista de performance chileno que es muy conocido, de Valparaíso, que se llama Las Tesis, que el año pasado seleccionó y prologó una antología feminista que les recomiendo mucho, ese libro, y en ese prólogo describió una lucha que decía así nomás, ¿no? Sin historia, sin filosofía, sin bibliografía, sin referencias, ni referentes. Bueno, a mí me parece muy inspiradora esta descripción, pensando en poner en valor una construcción que en definitiva es colectiva, ¿no? Por un mundo más igualitario. Hoy estamos acá, gracias al esfuerzo, hablando de estos temas, al esfuerzo de millones de mujeres y de varones que nos precedieron, y hoy realmente sí contamos con más referencias, con más referentes, con más filosofía, bueno, tenemos más bibliografía, pero también hay muchos recortes que todavía no se han abordado y que necesitan armar un entramado más propio de ideas, de saberes, de pensamientos. Yo espero con mi cabeza y con mi corazón también que este espacio pueda ser un aporte a esa construcción para los institutos de ciencia y tecnología agropecuaria del Cono Sur. Asumo que la mayoría, por su experiencia sobre todo, ya se ha puesto los lentes de género, y además por su inquietud de estar hoy acá, ¿no? Y cuando uno se pone los lentes de género, nada, lo vemos igual, ¿no? Vamos al cine y la película ya no se ve igual, la propia familia no se mira igual, lo que hacemos en casa no se mira igual, lo que hacemos en el trabajo. Bueno, yo recupero acá esto que decía de los pocos varones que están hoy presentes, y algo que va a acompañar todo mi planteo, porque es como debe ser, es que toda transformación y sobre todo las transformaciones institucionales, que son los desafíos que hoy estamos enfrentando y por los que estamos todos acá, es con todas las personas. Y esto es, digamos, el dato de los pocos varones que están hoy inscritos, yo lo tomo como una alerta y les invito a tenerlo en cuenta, aunque no sea por ahí muy cómodo el dato, pero tengamos en cuenta esto. Bueno, vamos a trabajar en las clases asumiendo que el campo de género es un campo técnico. Pongo el también porque yo, por supuesto, entiendo que el campo de género es un campo de militancia, que es un campo cultural, político, pero en este ámbito, y como objetivo del Procesur y encuadrado en ese documento base que yo les comentaba hoy, estamos asumiendo que estamos trabajando en un campo técnico, que como campo técnico, por supuesto, tiene su propio vocabulario, que vamos a ir repasando ahora con algunos conceptos básicos, pero que son necesarios como punto de partida. Lo primero y lo más básico, que todos seguro han escuchado, es que sexo y género son dos cosas diferentes, ¿sí? El sexo es un conjunto de características biológicas que permiten distinguir entre una mujer, un hombre o una categoría intersexual, ¿sí? Es objetivo, es medible, ¿sí? Tiene pene, tiene vagina, tiene determinadas hormonas, tiene cromosomas, tiene testículos, ¿sí? ¿Cuáles son los cromosomas? Eso es algo muy concreto y eso es lo que define el sexo. Recién en los 70, la teoría social y todos los movimientos feministas empezaron a instalar el tema género. Y el género tiene que ver con una construcción social, con roles, comportamientos, actividades, que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiado para hombres y para mujeres. Masculino, femenino son categorías de género, ¿sí? Un género se refiere a todas las personas, la palabra género refiere a todas las personas, varones, mujeres,
personas del colectivo LGTBIQ+, y que determina lo que la sociedad espera, los roles que la sociedad le asigna a esas personas, y de alguna manera regula la vida de las personas, abarca sus creencias, sus actitudes, sus costumbres, ¿sí? ¿Y cuál es el giro fundamental que se da cuando incorporamos esta mirada de género? Mirar el género desnaturaliza las relaciones sociales. Dejan de ser relaciones naturales en el sentido de que no por la cuestión biológica, ¿sí? Se determinan las relaciones, sino que no es que porque la mujer tiene el cerebro más chico, como fue durante muchos años en tamaño, va a ser menos inteligente, ¿sí? Es un ejemplo muy burdo, pero estuvimos atravesadas por eso en la historia muchísimos años. Entonces, acá les pido también disculpas por algo que es obvio, que es que hablar de género no es hablar de mujeres, ¿no? Esto lo menciono porque a pesar de asumir la agenda, de que sobre todo en las instituciones el mainstream de género, así de género, está en todos los discursos, cuando rascamos un poquito y analizamos de qué se habla abajo de ese título, la verdad es que se sigue hablando de mujeres. Y el género termina siendo, se corre el riesgo de que termina siendo el maquillaje de las mismas estructuras y de lo mismo con lo que se venía trabajando, ¿no? Incorporamos el tema, el término, pero en realidad no cambiamos nada, ¿no? Entonces, esto parece una obviedad, es una obviedad, pero tengamos cuenta que en la práctica no es tan así. Y finalmente, vuelvo sobre lo dicho, ¿no? Trabajar para la igualdad de género implica que necesitamos a todas las personas. También necesitamos a los y las personas mayores, viejas, adultos mayores de las instituciones, los necesitamos. También necesitamos, por supuesto, a los jóvenes, necesitamos a la alta dirección, necesitamos a los mandos medios, necesitamos a los grupos técnicos, necesitamos al segmento de asistencia. Es con todos, todas, todes, digamos. No hay forma de pensar en trabajar en la igualdad de género en una institución si ese abordaje lo hacen solo un grupo de mujeres, por ejemplo. Y está mal pensar desde la alta dirección que se va a dar un espacio para las mujeres, para que defiendan, para que luchen, para que representen, ¿sí? La transformación real tiene que ver con la totalidad de la institución. Y acá hago una pequeña aclaración en relación a lo binario, por ello voy a ir mencionando, vamos a ir hablando de mujeres y de situaciones con mujeres dentro de la estructura de las instituciones. Esto no está implicando que desatiendo otras identidades, sino que incluso muchas estadísticas disponibles no tienen esa desagregación, no tenemos otros datos, entonces, pero bueno, entiendan por favor que cuando hablamos de eso, también estamos teniendo en cuenta esta perspectiva, ¿no?, de género. Y el otro concepto que también seguramente todos conocen, refiere a la identidad de género, en términos de la experiencia de género, y es algo profundamente interno, individual, personal de una persona. Puede corresponder o no a su sexo al nacer, ¿sí?, a su fisiología. En Argentina, cuando hace muchos años una persona pedía cambiar legalmente su género ante un juez, había que pedir a un perito médico y a un psicólogo que determinaran si se accedía o no a ese pedido, ¿no? El eje está cambiado, o sea, desde este punto de vista, la determinación interna, personal de la persona es la única que puede plantear y ser escuchada si uno solicita el cambio de identidad, ¿sí? La expresión de género, por otro lado, está absolutamente ligado a la identidad y tiene que ver con cómo expresamos esa identidad al mundo, ¿sí? Y finalmente, el concepto de orientación sexual como la atracción física, emocional, erótica hacia otra persona. Acá, bueno, habiendo entendido que estamos hablando de género, no de sexo, es importante comprender el concepto de socialización de género. La socialización de género implica un trato
diferente por la comunidad, por la familia, por las instituciones, que es un proceso por el cual aprendimos todos nosotros y siguen aprendiendo, se aprenden los roles que nos asignan según el sexo de nacimiento, hasta que lo ponemos en perspectiva de género, ¿no? Pero ese es el proceso de socialización de género. Y esto determina y explica después la aparición de estereotipos de género, de roles que se esperan según niñas y niños, ¿no? Y acá lo que traigo para pensar en términos de la interseccionalidad, que vamos a abordar un poquito más adelante ese concepto, es el tema de la edad. A mí me gusta, y si les interesa el tema, hay muchos análisis, muchos estudios vinculados a la publicidad y el género, al cine, al género, los dibujos animados y el género, en términos de entender esta socialización de género, la verdad que es muy fascinante, es revelador, es muy entretenido. Y acá es importante entender que depende de la época y de las comunidades y de las sociedades en las que estamos, ¿no? Mis padres tuvieron un proceso de socialización de género muy claro y muy diferente, ¿no? Por ahí no tanto como me hubiera gustado a mí, pero al que tuve yo, que tenía 47 años, y seguro distinto al que tuvo, no sé, Leticia, Silvia, veo gente más joven acá, que seguramente fue un proceso diferente, y seguramente es una socialización de género distinta a la que tiene mi hija, que hoy tiene 12 años, hoy en día, ¿no? Son diferentes las expectativas, los deseos, lo que está bien y lo que está mal, según el género, y eso tiene que ver con las edades. En este sentido, vuelvo sobre la planificación en las organizaciones y por qué esto es clave para, como agentes que promovemos o transformar una realidad o una estructura, o trabajar estratégicamente contemplando esta interseccionalidad con las edades, es necesario que cuando se genera una política transformadora se tengan en cuenta los grupos de edades. Y no precisamente, y no estoy diciendo esto para ser más pacientes con los mayores o con los que más les cuesta. Lo estoy diciendo estratégicamente, ¿no? Para definir objetivos o líneas de acción y tipos de intervención que sean más específicos, diferenciados dentro de las organizaciones, o si es en comunidades agrícolas, o en grupos de investigación, o en la alta dirección. Yo he visto, incluso he asistido a clases en donde enseñan a hacer planificación estratégica con enfoque de género, solo teniendo en cuenta como un objetivo macro, si es una acción específica para mujeres, y donde no se considera el rango etario de quienes son destinatarios de esa estrategia. Lo que quiero decir es que hay que ser más estratégico. Si voy a presentar una propuesta de un cambio de reglamentación o de una propuesta o a pelear un presupuesto, bueno, si yo voy a un directorio que supera los 65 o 70 años, independientemente de si hay mujeres o hombres, no tiene que ver con eso, tienen otra estructura. Tengo que prever que tienen otra estructura, fueron, digamos, parte de otra etapa, de otra socialización de género, los procesos de sensibilización son diferentes, entonces no será necesaria alguna estrategia previa antes con ese segmento o de sensibilización, se largan estrategias de sensibilización y de capacitación con esfuerzos enormes de presupuesto, de recursos humanos, de manera genérica, como si todos los rangos etarios de las instituciones recibieran lo mismo de la misma manera. Es una sugerencia y es algo que hay que tener en cuenta porque ni siquiera he visto considerar posibilidad de fracaso o éxito en los debates o propuestas de acciones vinculados a esto. Y es determinante. Ya lo vamos a ir abordando con un poquito más de detalle cuando lleguemos a la parte de planificación, cómo mapear resistencias y hacer un mapeo de involucrados teniendo en cuenta esto, pero lo traigo porque todos los que hemos hecho algún tipo de formación vinculada a género, escuchamos estos conceptos teóricos y después quedan ahí, y en realidad son después determinantes cuando tenemos que poner en marcha alguna planificación, ¿sí?
Y bueno, después llegó a los roles de género, y ya me voy adentrando a la división del trabajo, que los roles de género son los roles que se asignan al género, que varían, que dependen de la cultura, del contexto histórico, también dependen de la edad, de la clase social, de la etnia, la religión, bueno, etc. Los cambios en los roles de género y la división del trabajo por género es algo que por supuesto se da naturalmente en la historia con los cambios culturales, pero también todas las iniciativas de desarrollo o institucionales son parte de este cambio y generadoras de este cambio, ¿no? Seguramente ustedes tienen muchos ejemplos en la práctica en relación a esto, que por ahí si tenemos algún momentito sería bueno compartir, pero digamos, la clave de la transformación de estos roles por supuesto es a través de la educación, de la asistencia técnica, pero son cambios que se pueden acelerar, entre comillas, de alguna manera con la intervención, ¿no? Acá también hay algunos estudios incipientes sobre el rol de las nuevas tecnologías y el acceso a las nuevas tecnologías para poder transformar estos roles de género o acelerar la transformación en la práctica de los roles, ¿no? Sobre todo de las mujeres, porque hay, digamos, cierta tipificación de los roles de género, que ahí están algunos de los tipos mencionados, en donde claramente el rol de la mujer siempre es el reproductivo, ¿no? Y la división del trabajo que hace la sociedad está basada en estos roles de género y en estos tipos de roles, según lo que socialmente se considera apropiado o valorado, ¿no? Para cada sexo y para cada género. Entonces acá tenemos lo que implica esto de la división de trabajo por género. Acá aclaro que cuando hablamos de rol reproductivo, no estamos solamente hablando del hecho de ser madre de las mujeres, sino también una serie de actividades que le aseguran a la sociedad la posibilidad de que la fuerza laboral siga funcionando y reproduciéndose, ¿no? Se habla del rol triple de las mujeres. Yo decía, hay productivo, reproductivo, gestión comunitaria, de política comunitaria. Bueno, las mujeres muchas veces cumplen el rol productivo, reproductivo, de gestión comunitaria, ¿sí? Hay como una sobrecarga, eso tiene claramente que ver con las tareas de cuidado o el sostenimiento de la vida. Digamos, cuando hablamos de rol reproductivo en género, no estamos hablando solamente de la maternidad, ¿sí? Sino de todas las tareas de cuidado que conlleva eso para garantizar la fuerza productiva. En relación a las tareas de cuidado, bueno, hay acá una cuestión que ha cubierto la agenda, sobre todo en la pandemia y en el post-pandemia, en donde, bueno, acá hay una sociedad que divide el trabajo muy claramente, en donde, la verdad es que no sé dónde encontré esta frase, no lo recuerdo, pero la tengo siempre muy presente, que es, no es que las mujeres no hayan tenido talento, lo que no han tenido es tiempo. Cuando hablamos de tareas de cuidado, quiero diferenciar esto. La economía del cuidado, cuando ustedes se refieren en algún proyecto al tema o leen algo vinculado a la economía del cuidado, comprende todo el trabajo que la mujer realiza de forma no remunerada en el hogar, como también el trabajo de cuidados que realiza de forma remunerada en el mercado laboral, ¿sí? Cuando hablamos de economía del cuidado, hablamos de las dos. América Latina es un continente que se caracteriza por mantener una organización injusta de las tareas de cuidado. Por supuesto que hay estudios diferentes por país, no es una generalización la que estoy planteando acá, pero las mujeres dedican el triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en comparación con el tiempo dedicado por los hombres a las mismas tareas. Acá incluimos llevar a los chicos a las actividades, el transporte público, bueno, hay mucho ahí que también está incluido. Salió un estudio hace menos de un mes del BID muy interesante sobre el Cono Sur, en donde se plantea esto. Para lo que es la ruralidad,
Hay un documento que se los voy a poner en el link del material que les voy a compartir, que es de la CEPAL, del año 2019, que tiene un estudio, que tiene datos muy interesantes sobre qué pasa con las tareas de cuidados, no remunerados estamos hablando, entre la zona rural y la zona urbana. Traigo esto por la competencia de nuestros organismos, ¿no? Es mucho mayor todavía la cantidad de horas semanales que las mujeres le dedican a las tareas de cuidados no remunerados en la zona rural frente a la zona urbana. Sé que no estoy diciendo ninguna novedad, pero cuando uno lo ve plasmado en horas, hay algunos números que son realmente de brechas muy amplias. Esto no es comparable entre países, esto lo aclara la CEPAL, no es algo que podamos comparar entre países por los mecanismos de medición, pero sí sirven para ver un trayecto de cada uno de los países en relación al tema, ¿no? Me parece importante y tener en cuenta también esta interseccionalidad sobre la ubicación geográfica en relación a esto de las tareas de cuidado. Sigo. ¿Hay algún comentario, intervención, pregunta? Me avisan, podemos dejarlo para el final, pero si hay algo que aclarar, o si voy muy rápido, me dicen. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Cualquier cosa, Sofi, me avisas. Bueno, llegamos a otro concepto muy escuchado y muy usado, que es el de los estereotipos de género. Son generalizaciones muy simplistas a los atributos de género, que tienen que ver con la construcción social de género, con las diferencias de los roles entre mujeres y hombres, son características estereotipificadas que se pueden naturalizar, que se pueden reforzar, que se pueden usar y se usan históricamente para justificar discriminación. La mujer es más tierna, el hombre es más fuerte, el hombre es más racional y la mujer más emocional. El dúo emocional-racional justificó la ausencia de mujeres en la ciencia desde Aristóteles en adelante, ¿no? El hombre es más dominante, la mujer es más dulce, ¿sí? Esto determina en nuestras organizaciones claras segmentaciones de actividades laborales y asignación de roles en la organización en la que estamos, sin duda. Que hombres y mujeres hagan cosas distintas no es lo que explica la desigualdad, sino lo que explica la desigualdad es que la que sirve café es la mujer, y valoramos menos, tienen menos valor social y menos valor económico atribuido a las actividades que hacen las mujeres, ¿no? Se establecen a partir de esto relaciones de género desiguales, jerárquicas, distintas, diferenciadas, las relaciones de poder y el acceso a recursos, de ingresos, de tomas de decisiones. Si nosotros analizamos por ahí puntualmente cada organización, yo puedo decir, bueno, no, en mi organización no hay diferencia salarial entre hombres y mujeres. Se asigna lo mismo, al mismo puesto se cobra lo mismo. Pero cuando uno habla de brecha salarial, en general lo que estamos hablando es de una desigualdad que tiene que ver con el global, ¿sí? El global de las mujeres en comparación con el global de los hombres, hay una brecha salarial ahí muy, muy grande, y esto tiene que ver con diferencias de poder y de distribución diferenciada, ¿sí? Acá llegamos a la discriminación, y estas desigualdades se han ido perpetuando a lo largo de la historia, centralmente bajo dos formas de discriminación muy claras y muy referenciadas en toda la documentación y en cualquier autoformación, incluso que podamos haber hecho sobre género, nos hemos topado con estas denominaciones, que es la del patriarcado como forma de organización social, y la heteronormatividad, que refleja digamos, la norma adecuada es la que es de comportamiento heterosexual y estandarizado, ¿no? Es lo único válido, y el que no cumple con esa norma está en desventaja, ¿no? El patriarcado, digamos, hay predominio, mayor autoridad del hombre en un grupo social, viene si hablamos de dónde vienen las palabras, es el padre que manda,
si la desarmamos. Y el patriarcado está institucionalizado en nuestra sociedad, subordina, a lo largo de la historia hay subordinación de mujeres con esta, digamos, con esta forma de organización, nos podemos remontar a, como hoy lo mencioné Aristóteles, desde que los niños, los esclavos y las mujeres estaban para obedecer, hasta las decisiones de quién gobierna las naciones fue tomada o potestad exclusiva de los hombres hasta hace 100 años, cuando se pudo votar por primera vez, las mujeres pudieron votar en Gran Bretaña, hasta entender que el crecimiento profesional, la dependencia económica, las expectativas laborales, siguen respondiendo a esas formas de organización social, que son patriarcales. Entonces, esa es la estructura. Por supuesto que es algo que se ha ido transformando y se ha ido visibilizando y desarmando, pero bueno, sigue siendo la estructura de organización social vigente. Y hay muchos datos que lo revelan, ¿no? Bueno, claramente la heteronormatividad es discriminatorio y prejuicioso. También hay un término que es heteropatriarcado, en términos, digamos, conjugando las dos definiciones, pero bueno, con que comprendamos y tengamos esto claro, y acá llegamos a la herramienta analítica más enriquecedora, digamos, de los procesos de transformación, y que yo creo que es la más importante en la planificación, que es la mirada de la planificación, que es la de la interseccionalidad. Hoy en día tenemos claro que la interseccionalidad es una herramienta, pero la verdad es que hay muchos ejemplos de que la interseccionalidad no es un concepto tan nuevo, en términos de, sin saber cómo nombrarla o sin nombrarla de esta manera, hay muchas perspectivas interseccionales en América Latina, cuando se reivindican las luchas frente al colonialismo, la esclavitud, y en todo el mundo, pero bueno, siempre, sobre todo, con más fuerza desde el feminismo, ¿no? La primera vez que ahí puse algunos elementos, algunos factores a tener en cuenta cuando hablamos de la interseccionalidad, pero hay otros. Como herramienta, es una herramienta de análisis que reconoce que las desigualdades, se configuran las desigualdades a partir de distintos factores, ¿no? Y como herramienta tiene un rol fundamental. La primera vez que se habló que se la nombró así, fue en Estados Unidos una abogada, no sé si alguien conoce el caso, pero, o como esta historia, pero una abogada en un caso judicial contra General Motors en Estados Unidos, que se llamaba Kimberly Crenshaw, la abogada, para hacer evidente la invisibilidad, el velo que estaba puesto jurídicamente en las opresiones múltiples que las trabajadoras negras tenían dentro de la empresa. O sea, las mujeres tenían discriminaciones, pero las mujeres negras tenían una serie de discriminaciones mucho más agravadas y múltiples que las mujeres blancas. Entonces, ahí surge, o ahí se lo nombra por primera vez en un caso judicial con esta categoría que conocemos hoy. Después en el 2007, en el 2000 primero, después en el 2007 ya se formaliza dentro del feminismo esto de la interseccionalidad como un paradigma, ¿no? Y esta conceptualización, bueno, ya pasa a ser central, ¿no? Hay distintos abordajes, más empíricos, más estructurados, con más desarrollos teóricos, pero como sea, siempre es central. Claramente la orientación sexual es un elemento de discriminación y de análisis de la interseccionalidad muy clara, pero hay tantos otros. En los últimos años la condición migratoria ha sido muy fuerte en los análisis interseccionales, mientras que otros han dejado de serlo tanto. Hay más, hay discapacidad, bueno, marco localización geográfica en términos de mujeres rurales y mujeres urbanas. Ahí hay incluso respuestas y análisis de los feminismos que dejan, digamos, el feminismo rural y el feminismo urbano. El feminismo en general ha atendido muchas demandas del feminismo pensando
de manera urbana. Hay muchas interseccionalidades que muestran vacíos y reflejan otra necesidad de análisis en relación al tema, ¿no? Pero como sea, cualquier análisis que tomemos y cualquier interseccionalidad, que son varias los factores que se superponen, esto pone en evidencia la multiplicidad de experiencias de las mujeres y también de la discriminación, ¿no? Hay una autora que aborda muy bien esto y que también dice, que se llama Viveros Vigoya, que habla de que, bueno, son muchas experiencias, pero que las relaciones sociales son muy dinámicas y también se co-crean. Entonces hace planteos muy interesantes como diciendo, bueno, el género crea la clase, ¿no será que el género crea la clase o refuerza? Y esto pensándolo en el ámbito laboral, me parece muy interesante sobre todo los sesgos horizontales y verticales de las mujeres, ¿no? Que están demostrados. Las mujeres siempre son planta de apoyo, las mujeres, bueno, según la edad es hasta dónde pueden desarrollarse en su carrera o hasta dónde pueden acceder a un doctorado, la maternidad. Hay un montón de factores que tienen que ver con esta interseccionalidad, ¿no? Y que existen posiciones sociales que, a pesar de ser mujeres, no padecen de la misma manera la marginalidad o la discriminación que tienen otras. Porque, y en este sentido esta autora plantea, bueno, una mujer blanca y rica frente a una mujer pobre de una comunidad originaria, tienen marginalidades totalmente diferentes, no es lo mismo. Entonces, facilita el análisis más enfocado y menos generalizado sobre las cuestiones de género. No es posible pensar la desigualdad aisladamente, y las experiencias siempre se dan en contextos que están construidos históricamente, ¿no? Por eso yo les decía, bueno, de todos los elementos o todos los factores que yo cité acá, hay algunos que hoy son más fuertes y preeminentes que otros, ¿sí? Bueno, y como para cerrar esta parte de interseccionalidad y discriminación, hay algunas discriminaciones que se categorizan como directas, otras indirectas y otras múltiples o interseccionales. Las discriminaciones directas son cada vez menos, afortunadamente, pero bueno, el acceso a la universidad, la herencia, son, digamos, cortes muy claros de accesos discriminados por género, por religión, ¿sí? Y las indirectas son las que seguramente todos conocemos, que son situaciones que aparentemente son neutrales, pero que derivan en un trato que en la práctica es injusto. En las organizaciones hay muchísimos ejemplos de discriminaciones indirectas y de discriminaciones interseccionales, ¿no? Yo estoy segura de que todos conocen ejemplos vinculados a esto. Hacemos convocatoria para reuniones, pero las mujeres no vienen, pero nosotros convocamos a todos y las citan, no sé, a las 7 de la tarde. Las mujeres no vienen a las capacitaciones, pero en las capacitaciones no pongo una guardería o no pongo una atención a niños en determinado horario. Las mujeres no se presentan a las becas, pero el límite para presentarse es de 30 años, justo cuando está empezando la época de la maternidad más fuerte. Yo no sé si ustedes quieren, como para distraer un poco de que estoy hablando yo tanto y corrido, si tienen algún ejemplo para compartir que se les ocurra en este caso, pero entiendo que esto de la discriminación indirecta y de la discriminación interseccional en las instituciones son muy comunes, y son comunes también en las comunidades en donde se trabajan en proyectos de desarrollo, ¿no? Claramente, el otro día hablando con alguien de ICA me decía,
en una comunidad donde hay muchas comunidades evangélicas, por ejemplo, bueno, hay determinados segmentos que están claros y discriminaciones que están claros y que no son explícitos, pero las mujeres no se pueden sentar adelante, las mujeres no pueden recibir capacitación, bueno, y como eso hay tantas, ¿no?, en el ámbito laboral. No sé si alguien quiere unos minutitos compartir alguna o seguimos. No las veo todas. No, seguimos. Nadie levanta la mano. Bueno, me siguen escuchando entonces un ratón. Acá, en términos de discriminación, me interesaba mostrar algunos números generales, porque nos debe pasar a todos, que son cosas que todavía se siguen cuestionando, como que ahora ya no están así, pero bueno, a nivel global esto está pasando, y esto está desde hace mucho aclarado como una característica de violación a los derechos humanos. Digamos, la discriminación por motivos de género es una violación a los derechos humanos desde hace años, que todos los sistemas de Naciones Unidas están trabajando en esta línea. Las 2/3 partes de las personas analfabetas en el mundo son mujeres, 1 de cada 9 niñas va a ser forzada a contraer matrimonio antes de cumplir 15 años. En el mundo, y esto es pre-pandemia, pero post-pandemia hay algunos otros números que asustan en relación a esto, que 16 millones de niñas de 6 a 11 años no va a asistir al colegio frente a 8 millones de niños. Cuando estamos hablando de derechos universales, no son claramente discriminaciones indirectas en un punto. En el término de investigación, menos de 28% de investigadoras en el mundo son mujeres. En el Cono Sur la tasa de empleo femenino en los países es del 49%, 21 puntos porcentuales menos que los hombres, y hay un reporte de brechas de género que se llama, que hace el Foro Económico Mundial, GGG, Global Gender Gap Report, que se hace desde el año 2006, que toma algunas características como participación económica, acceso a la educación, acceso a la salud, empoderamiento político, que marca los años que hacen falta para cerrar las brechas de género en el mundo, por región, tiene un índice de países. A ver, es una medición anual y global, entonces, bueno, tiene todas las características de algo así, pero me parece interesante marcar que los resultados de esa evaluación y de ese índice en América Latina y el Caribe en el 2020 se iba a tardar 59 años para cerrar las brechas de género en el continente. En el 2021, con el efecto de la pandemia, el índice dio para América Latina y el Caribe 68,9 años. En julio de este año volvieron a sacar el índice y mejoró un poquito en relación al año pasado, pero recién dentro de 67 años, según como se va avanzando, recién dentro de 67 años América Latina y el Caribe va a poder cerrar sus brechas de género. La verdad es que es mucho y claramente hay que acelerar los procesos. La temática que deriva directamente de la discriminación es el tema de la violencia. Voy a tratar de, por supuesto, enfocarlo a lo institucional. Habitualmente vemos la violencia desde el aspecto de la conducta, el aspecto directo, una amenaza, pero existen todas otras formas de violencia que son más solapadas. La violencia simbólica, que está representada por la mujer en las publicidades, el tipo de representación de la mujer que se hace, son violencias simbólicas. La violencia cultural, con estereotipos o mandatos de género, que a veces son tan fuertes que nos cuesta imaginarnos de otra manera a lo que ese mandato fuerte tiene, ¿no? En esto en relación a las mujeres, bueno, el tema de la maternidad o del tipo de carrera, y a veces aún en sociedades en donde se abren posibilidades y se abren derechos, la violencia cultural es tan fuerte que
estos derechos no se ejercen por un mandato cultural, ¿no? Y la violencia estructural es la violencia que niega que haya desigualdades o diferencias entre los vínculos dentro de las instituciones, porque no son tan visibles, pero esas desigualdades existen. Ese es un tipo de violencia. Y es el tipo de violencia que vamos a atender seguramente en nuestras instituciones, si estamos trabajando en alguna planificación, o que vamos a ver reflejadas en lugares de intervención. La desigualdad de género es una forma estructural de violencia de género. No es la violencia de la pareja o la violencia, digamos, no es un varón pegando, pero es que alguien subordinado por cuestiones de género sufre una situación de violencia en un contexto que es sistemático de desigualdad de género. ¿Sí? El contexto sistemático de desigualdad es lo que hace a esta definición de violencia estructural. Hay estructuras de violencia que en organizaciones que están perpetuadas, digamos, que operan por defecto y que siguen funcionando como parte de la estructura. Digamos, acá se pueden violar derechos por acción o se pueden violar derechos por omisión cuando no se dan los recursos para que ese derecho se cumpla. Si yo tengo un área o el tema de género está dentro del plan estratégico institucional, pero no le asigno presupuesto, bueno, estoy omitiendo atender el tema de género, no estoy dando los recursos. Acá aparece algo que quienes me han escuchado algunas veces, me lo han escuchado decir mucho, que es la distancia entre el discurso, la regla y la puesta en práctica. Esto es reflejo y producto claro de lo que es una violencia estructural como categoría. Acá quienes estén trabajando más específicamente sobre las cuestiones de violencia, hay un centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, que es de ONU Mujeres, que si les interesa les paso el link, si no lo conocen. Tiene muchas herramientas, guías, principios básicos. Yo dentro de los inscriptos vi que había gente que estaba dedicada específicamente al tema de violencia dentro del ámbito laboral, pero no es, en este espacio se habla de temas de justicia, de salud, del mundo del trabajo. Es interesante, digamos, el espacio, pero a lo que yo voy cuando hablamos en términos institucionales y lo que vamos a seguir, en lo que vamos a seguir ahora tiene que ver con este tipo de violencia estructural, ¿sí? Y acá hago un pequeño paréntesis para distinguir la igualdad y la equidad. Si ustedes tienen que incorporarlo a un proyecto, también puede parecer obvio, pero necesito decirlo, trabajar en alguna redacción que tenga alguna vinculación sobre este tema, sepan y tengan presente que cuando hablamos de equidad de género y de igualdad de género nos referimos a cosas diferentes. Desde el año 95, Naciones Unidas acordó que se iba a usar el término de igualdad, que significa que todas las personas somos iguales, ¿sí? Igualdad de condiciones, de trato, de oportunidades. La equidad de género tiene que ver con las normas a las que esas personas están sujetas. O sea, tiene que ver con la sociedad, es interdependiente de la cultura, de las costumbres, de la justicia social. Hay equidad porque todas las normas son para todos iguales. A eso se refiere el concepto de equidad de género, mientras que el concepto de igualdad de género, que es el que universalmente está más utilizado, es la concepción de base de que todas las personas somos iguales independientemente de nuestro género, ¿no? Digamos, lo marco porque hablo de la igualdad y quería recalcar eso, aunque es obvio para la mayoría, sin dudas. Y después, la diferencia, esto que hablábamos de la distancia entre el discurso, la regla y la puesta en práctica. La igualdad sustantiva es distinta a la igualdad normativa. Es importante diferenciar esto, porque la igualdad normativa es la igualdad formal, es la meta de la igualdad normativa es la igualdad sustantiva, la igualdad real, concreta, ¿sí? Un enfoque que sea exclusivamente normativo no es suficiente para lograr la igualdad de hecho.
¿sí? Que es lo que, esta igualdad de hecho es la igualdad sustantiva. Esto también parece obvio, es algo que hace más de 20 años la CEDAW, es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, y esto está expresado hace mucho desde convenios y está claramente expresado en distintos informes sobre áreas temáticas, pero yo les puedo asegurar que traigo este tema porque les va a resultar muy familiar, que entiendo yo por lo que he hablado con varios institutos y por lo que he recogido en mi trabajo, es que muchas veces nos acercamos a respuestas de igualdad vinculadas a la normativa existente. Y esto de algún modo es una forma de omisión de la desigualdad estructural, ¿sí? La igualdad necesita ser normativa, por supuesto, o sea, sin una norma que garantice la igualdad o que promueva la igualdad, es difícil lograr la igualdad sustantiva, pero que exista la igualdad normativa no significa que ésta se logre efectivamente. Creo que es algo que no hay que aclarar demasiado, pero en términos de trabajo institucional, tengan presente, incluso cuando se trabaja en la redacción o en la elaboración de algún material, en usar esto de igualdad sustantiva como siempre va a ser una meta de la igualdad normativa. Muchas veces les aseguro que en entrevistas he recibido opiniones vinculados a la igualdad normativa como diciendo, bueno, está cumplido el tema. Cristina levantó la mano. Ana, Sí, Cristina. Sí, sí. Un ejemplo para ese caso, ¿no? Aquí en Brasil, hace muchos años, yo no sabería decir cuándo, ¿no? Se hizo la normativa para la herencia de las tierras, las fincas, todo eso en espacio rural, ¿no? Todos los hijos tienen el mismo derecho, ¿no? Pero las familias no trabajan con la norma, ¿no? Entonces, los padres, incluso mamás, ¿no? Nosotros hicimos algunas entrevistas con mujeres en las áreas rurales y la propia mamá, por ejemplo, cuando hizo la división de las tierras, no incluyó las hijas, ¿no? Entonces, eso es, creo que un ejemplo, ¿no? De que hay una obligación legal, pero la familia entiende, no, la tierra queda para los hombres, es así. Las mujeres se casan y van a vivir en tierras de otros hombres y la tierra de la familia queda con los hombres. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Yo creo, no sé si... Sí, totalmente. Y lo relaciono con lo de los patrones culturales que hablábamos, ¿no? A veces se abren derechos, pero los patrones culturales están tan arraigados que no se accede. Las mujeres no se imaginan ni siquiera, es otro tipo de violencia. Sí, clarísimo el ejemplo. Gracias, Cristina. Y Michelle de Iña tenía la mano levantada también. sí, respecto a este tema me gustaría comentar, y tal vez que tú también pudiese aclarar un poquito más, que respecto a la igualdad sustantiva y la igualdad normativa, creo que muchas veces en la igualdad normativa se peca o caemos en el tema de la paridad como un concepto que queda centrado en la igualdad normativa y que no pasa de ello cuando queremos llevarlo al efecto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se piensa que, por ejemplo, si tenemos un comité de equidad de género, si tenemos que nombrar jefaturas, tenemos que nombrar directivos o algún cargo, entonces siempre llevamos, y también sucede en el ámbito político, pero aquí lo estoy llevando más al ámbito organizacional, entonces creemos que al tener la paridad en los nombramientos hemos alcanzado la igualdad de género, pero cuando lo llevamos a la práctica muchas veces queda en ello nomás. Entonces decimos, ok, vamos a tener un comité de equidad de género, pero necesitamos que exista paridad y tenemos que nombrar, me decía el otro día, la titular, si es mujer, el suplente tiene que ser hombre, o
si el titular es hombre, la suplente tiene que ser mujer. Estamos alcanzando una igualdad normativa, pero al momento del trabajo siguen siendo, ya sean las titulares o los suplentes, quienes están quienes son las mujeres, las que llevan adelante el comité. Entonces, creo que aquí hace bastante sentido en esta precisión que tú haces, y que creo que también tiene que ver con algo que dijiste al principio, de que trabajar el concepto de igualdad de género, equidad de género al interior de una institución, no va a ser posible si no se involucran todos y todas, pero no solamente en los nombramientos de los cargos, sino ya en la práctica. Eso quería comentar y no sé cómo lo ves tú, cómo esto afecta, sobre todo cuando nos quedamos solamente hablando de la paridad. Gracias, Michelle. Sí, no quiero adelantar mucho, incluso algo que vamos a cerrar hoy en relación a la paridad como uno de los esfuerzos insuficientes, ¿no? Coincido de punta a punta con lo que has planteado. Creo que es algo a deconstruir también. Yo creo en lo personal, hay muchísimo análisis escrito en relación a esto, que los cupos son algo necesario para poder generar inclusión. También creo que los cupos solos, sin un plan de formación y de desarrollo profesional, no alcanza. No alcanza en términos de que vamos a reproducir en unos años lo mismo, y que incluso estamos en un punto victimizando a quien nombramos sin la formación suficiente para cubrir algunos cargos, porque termina formalmente en el cargo y sometida a quien tiene la experiencia de trabajo. Hay muchas experiencias mencionadas en relación a esto en análisis de este tema. Pero lo que me interesa es contarles un ejemplo que me surgió cuando vos hablabas de los institutos catalanes de investigación, que la persona que va a venir la semana el próximo encuentro, por ahí nos puede dar un poco más de precisión de eso porque lo ha experimentado. Desarrollaron estrategias y dijeron, bueno, hoy tenemos todos directores, ¿cuándo se vuelven a concursar? Son todos hombres, ¿cuándo se vuelven a concursar? Dentro de 5 años. Bueno, vamos a crear subdirecciones ocupadas todas por mujeres para lograr tener dentro de 5 años un grupo de mujeres que esté capacitada y con formación y experiencia para poder concursar. Son estrategias que acompañan otras como el cupo, ¿no? O la paridad. La paridad sola no dice nada, es verdad. Sola. Yo digo, bueno, hay 50% de mujeres. Bueno, además si lo desagrego por área, bueno, por ahí puedo decir en la alta dirección hay menos mujeres y más hombres, pero a medida que voy adentrándome en aspectos más cualitativos y en interseccionalidad y en análisis de puesta en práctica concreta, coincido plenamente que la paridad es un ejemplo de igualdad sustantiva e igualdad normativa. Si uno profundiza un poco, encuentra exactamente lo que vos planteaste. Coincido totalmente. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para comentar, pero la actividad que les propongo tiene que ver un poco con volcar ejemplos vinculados a esto que me parece que puede ser interesante para analizar. Elena levantó la mano. Buenos días. No realmente en este tema específico, pero al final de toda la presentación, yo siento falta de un elemento interseccional que yo creo que por lo menos en América Latina o acá en Brasil, que es un factor importantísimo, muy condicionante, y que nos lleva ahora en tiempos modernos a recuar años, que es la religión. No sé dónde entraría esto, porque lo que se siente acá en Brasil es un papel, es
ejercido por muchas veces, o en su mayoría por mujeres, inseridas en estos contextos de religiones pentecostales principalmente, pero la católica también y otra, y una fuerza de mujeres yendo contra mujeres. Entonces, yo creo que es un aspecto que, aunque estemos hablando de institutos de investigación, de ciencia, aún en estos lugares se siente la influencia grande de las religiones, ¿no? Gracias, Elena. Sí, yo había puesto religión como uno de los elementos, pero esto que vos planteás claramente trae este concepto de que la interseccionalidad tiene un contexto histórico, social, comunitario, muy concreto. Esta situación de Brasil, yo no la veo similar a una situación en Uruguay o en Argentina en este momento, pero sí conozco de otros países en donde esto sí es una interseccionalidad fuerte a tener en cuenta. Entiendo que desde lo conceptual en la presentación a lo que yo trato de plasmar es que cada proyecto de desarrollo o cada instituto tiene que entender su contexto interseccional propio, ¿no? Y configurarlo. Hay elementos, algo que, por ejemplo, algo que no mencioné de la interseccionalidad, no lo puse otros, pero no lo puse, es el tema de la discapacidad, por ejemplo, también dentro de las interseccionalidades, en donde hay leyes, por ejemplo, en mi país, en Argentina, en donde hay un cupo de discapacidad a cubrir. Bueno, las interseccionalidades son múltiples y muy dinámicas. Coincido en que la religión en algunas comunidades, como esto que estás planteando, responde a esta lógica interseccional, y se cruzan, cuando vos hablas de lo de mujeres contra mujeres, se cruza parte del patriarcado y la heteronormatividad que las religiones a lo largo de la historia de la humanidad han contribuido a reforzar, se han contribuido mutuamente, se han co-creado, como decía esta autora que yo les referenciaba, que si a alguien le interesa, yo creo que lo tengo impreso, pero si a alguien le interesa trabajar o analizar más sobre este tema, se los puedo escanear, no sé si lo tengo digital, pero me avisa y se los acerco. Pero esta co-creación cuando los factores se superponen, hay una co-creación, ¿no? Bueno, ¿qué es la clase o el género? El género determina la clase y la clase el género. Bueno, ahí hay algo que es fascinante de mirar y de analizar, y la religión es un ejemplo que traes que es clarísimo también en este sentido. Los principios son, diría que los mismos, de la discriminación en muchos aspectos. Bueno, gracias. Sigo ahora con algo más concreto todavía sobre las instituciones, y voy a traer algunos ejemplos que nos dieron, pero que tienen que ver con cómo se ha a lo largo del tiempo, cómo las desigualdades estructurales en algunos ámbitos se dan más un tipo de desigualdades que en otros, ¿no? En el ámbito de ciencia y tecnología, si bien hay desigualdades que están universalizadas y conceptos que están universalizados, yo traigo acá las 6 desigualdades estructurales que se ha registrado por algunas organizaciones. Hay una red de índice de ciencia y tecnología, bueno, hay registro o la voluntad de registrar cuáles son las más fuertes en los sistemas de ciencia y tecnología. Y acá traigo 6 principales. Hay más, está, no sé, las fronteras de cristal, que no es lo mismo que las paredes, está, bueno, el ícono Marie Curie, bueno, hay muchos elementos más para traer, pero yo traigo 6 principales que además de alguna manera en el trabajo que hice con el BID he ido detectando como que existen, ¿no? Y seguro que muchos también ya las han escuchado. El techo de cristal, que es una metáfora que describe la segregación vertical. O sea, ¿por qué las mujeres
no tienen o cierto nivel de educación y de experiencia o de crecimiento en los ámbitos de trabajo. No crecen a la par de los varones, aún teniendo la misma calificación que los varones. Como se ha popularizado, digamos, esta metáfora como representación de eso, ¿no? De un bloqueo que en un punto es sistemático en la toma de decisiones y de movilidad ascendente de las mujeres. Y esto pasa en el sector privado también, ¿no? No solamente en el sector público. La primera vez que se habló de esto, quien creó el concepto, se creó en la década del 70, fines de la década del 70, que era una consultora de administración de empresas, militante también, que lo definió muy concretamente como techo de cristal, ¿no? ¿Cuál es el patrón de promoción de los empleados dentro de una empresa? Si bien las reglas escritas, como veníamos diciendo, no están sesgadas, en la práctica los estereotipos del liderazgo están reproducidos, ¿sí? Porque lo asocian directamente a cualidades masculinas. En las paredes de cristal es la segregación horizontal, digamos, son como muros invisibles que van desde el desarrollo educativo incluso y de ocupación de las mujeres, en donde las mujeres están concentradas en sectores que están peor remunerados y que no son tan dinámicos, ¿no? En la economía, y son segregaciones por temáticas también. Esto son dinámicas sociales que, por supuesto, exceden a los institutos o a las organizaciones que ya toman al empleo. Por eso se habla del Día de la Niña en la ciencia, ¿sí? Son segregaciones que tienen que ver con dinámicas sociales, que están desde la infancia, y que hay detección de esto y bastante trabajo en esto en relación a las STEM, las ingenierías, ¿sí? Son un ejemplo muy claro de rama científica que tiene segregación horizontal. Y qué casualidad que también son los trabajos mejor pagos. Entonces, bueno, ahí va a haber brecha salarial, porque las egresadas y los que obtienen trabajos STEM, en comparación mujeres con hombres, la brecha es enorme, estamos hablando de un 20 contra un 80%, y son trabajos demandados cada vez con más fuerza en el futuro. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo de reducir las brechas por un lado se nos va a agrandar por el otro si no trabajamos en que haya más chicas en ingenierías, en matemáticas. Es un claro ejemplo de paredes de cristal. Digamos, hay conductas, expectativas, ¿sí? Se espera que que las mujeres van a ser más delicadas, más atentas, van a ser mejores secretarias porque son dinámicas, entonces se ocupan empleos que reproducen esos estereotipos femeninos. También hay sesgos en el reclutamiento en relación a esto, pero no me quiero detener tanto porque creo que el concepto se entiende claramente. El piso pegajoso es un concepto que refiere al ritmo de avance de las mujeres en los puestos en relación, de avance ascendente, ¿no? De las mujeres en los puestos de trabajo en comparación con los hombres. O sea, la dinámica de ascenso institucional y de carrera es más baja en las mujeres dentro de las instituciones que en los hombres. Y esto tiene una explicación, se ha trabajado por explicar esto en varios estudios y análisis, y la explicación que se da es que la negociación de vida personal o de esa combinación de vida personal y profesional que tienen que hacer las mujeres es un gran esfuerzo, y cuando esa conciliación y ese equilibrio se alcanza tras un ascenso, eso hace que la mujer se estanque más tiempo y se arriesgue menos ante una nueva oferta, ¿sí? Porque esa negociación de conciliación de la vida personal y laboral a las mujeres les cuesta más que a los hombres. Entonces, cuando las mujeres lo logran y logran ese equilibrio, les cuesta más soltarlo. Yo he tenido entrevistas en donde me han dicho, hay mujeres capacitadas para esta oferta laboral y no se presentan porque ni loca
agarran ese ritmo. Ni loca asumirían ese ritmo y esa responsabilidad por todo lo que implica ese desequilibrio personal, ¿no? Y he escuchado, yo creo que en Embrapa, Cristina capaz que me sabe decir, o quienes estén de Embrapa, que han trabajado en analizar el por qué no se postulaban, no tengo claro si eran internas o externas las postulaciones, pero ese es el fenómeno de piso pegajoso. Cuando lean o escuchen sobre piso pegajoso, sepan que tiene que ver con este ritmo de desarrollo profesional. Y el de la tubería agujereada ya es una referencia más específica a la investigación, y esto es algo a nivel global. Menos del 30% de las investigadoras del mundo son mujeres. Ahora, el punto de partida no es igual. Por eso se suele graficar con este gráfico de tijera. Y lo que está comprobado y medido es que a medida que se va subiendo en el escalafón profesional de investigación, la cantidad de mujeres se va reduciendo. Por eso se dice tubería agujereada, es como que el agua pasa y va goteando y va quedando cada vez menos cuando llega al final. Ese es el sentido del concepto de tubería agujereada. Entonces, hay incluso más, en algunos países, hay muchas más mujeres inscritas en algunas carreras académicas, pero después cuando uno ve las maestrías, las diplomaturas, los posgrados, los doctorados, los postdoctorados, bueno, ahí cae rotundamente el número de mujeres en proporción al número de hombres que va creciendo, ¿no? Esa es la referencia. Yo tenía en UNESCO, plantea a nivel mundial los niveles de licenciatura y maestría a nivel global son paritarios, 45-55%. Después, cuando se va al doctorado, se achica al 43%, y la brecha en el ámbito de la investigación termina en el 28,4%. ¿Sí? Esos son datos del 2018 de UNESCO. Es algo general, y cuando uno hace los análisis dentro de las instituciones, si se pudieran realizar, darían algún dato seguramente muy parecido. Cristina levantó la mano. No, es importante decir que yo creo que si las mujeres tuvieran parceros como los hombres tienen sus parceras, nosotros estaríamos igualitas, pero lo difícil es encontrar un hombre que abra mano de todo, que esté cocinando, cuidando de los hijos y, en fin, limpiando, etcétera, enquanto tú estás estudiando. Si yo tuviera un hombre así a mi lado, yo sería el máximo, ¿no? Entonces, los hombres, ellos tienen ese aporte, tienen esa ayuda, ¿no? Y aí, bom, todo es posible si tú tienes a alguien a tu lado que va a hacer todo el trabajo duro, todo el cuidado de los niños, toda la cocina. ¿Quién no va al frente con todo ese ¿no? Es como la frase que había puesto cuando decía lo de las tareas de cuidado, ¿no? Las mujeres no es que no tienen talento, lo que no han tenido es tiempo. Hay algunos estudios interesantes. Voy a traer el tema en la próxima, porque no sé si alguien ha escuchado el concepto de densidad del tiempo de la mujer y del hombre. No sé si lo han escuchado, pero se nos va a ir el tiempo, pero Elena levantó la mano también. Y que además de la cuestión de tiempo que dijo Cristina, porque no nos candidatamos porque no nos da el tiempo, pero hay una otra cuestión que yo pienso que influye mucho, es que al candidatarse a un puesto, por ejemplo, de jefe o de mando de alguna institución, tú sabes que vas a ingresar en una estructura totalmente machista y es esperado de ti un comportamiento como de los hombres. Entonces, una mujer, para tener suceso, ser una mujer, ella se porta como un hombre vistiendo ropas de mujeres, pero los comportamientos no tenemos libertad de hacer distinto, hay que hacer como ellos hacen. Entonces, esto es
para mí es lo peor obstáculo, tener que cambiar o hacer distinto para estar ahí en una posición de esta. Es muy costoso eso. Coincido, y adelantás un poco de lo que voy a decir ahora con el quinto, que es el dilema Wollstonecraft, que ahora lo cuento, pero tiene mucho que ver con esto que decías, Elena, gracias. Y Leticia pone en el chat además que las exigencias académicas a las mujeres suelen ser mayores para desarrollar la misma tarea que los hombres. Absolutamente. Las mujeres tenemos que ser superheroínas. Todas tenemos que ser Marie Curie para llegar, ¿no? Y no somos todas Marie Curie, ni ellos son Einstein. Entonces, pero nosotras tenemos que ser Marie Curie. Coincido absolutamente. Voy con el siguiente dilema como para llegar a tiempo. Mary Wollstonecraft es una defensora de los derechos de la mujer, específicamente peleaba mucho por el derecho a la educación, y en muchos lugares, capaz que la han leído, se la nombra como el origen del movimiento feminista, que es su actividad. Ella estaba a fines de 1700 militando por el derecho al estudio. Y ella planteaba, por supuesto, que si las mujeres tuvieran derecho al estudio, tendrían acceso al mundo público de los hombres, entonces tendríamos que ser como los hombres, y a la vez proteger esa función maternal. Es un poco esto que decía Selena, ¿no? Ella lo que plantea es que las mujeres, cuando acceden al mundo del trabajo, este mundo público de los hombres, ella decía, es lo que es el mundo del trabajo contemporáneo hoy, la mujer se encuentra con mundos muy disociados, que no son amigables con la maternidad y el cuidado, ¿no? Entonces terminan teniendo que emular a los varones en sus formas, mostrar virtudes que no son propias de la socialización de las mujeres, sino que son propias de la socialización de los varones. No estoy diciendo que los varones estén cómodos con esa socialización, digo simplemente que no son propias, que son reglas de más individualismo o de competencias feroces, o esos esquemas de carrera, de desarrollo de carrera, de estar 24 horas los 7 días de la semana, que son totalmente diferentes al esquema o al cassette doméstico asociado a la maternidad y que tiene que ver con la socialización de la mujer, pero con la maternidad y con el cuidado, ¿no? Entonces, ella lo que plantea, que me pareció muy interesante, porque es apelativo, si bien es de 1790, el texto, 90 no me acuerdo exactamente el año, pero 1796 creo, es un texto que habla de la reivindicación de los derechos de la mujer. Se trae en esta época, no lo traigo yo, yo lo traigo porque me parece interesante esta lógica de que es un dilema que es apelativo al formato de desarrollo profesional, ni hablar del formato de desarrollo de la investigación. La mujer es madre y parece que algo pasa que nadie se entera, hay un velo que nos cubre, que tiene que seguir produciendo lo mismo que producía cuando no tenía un hijo al cual cuidar o amamantar, ni hablar lo que fueron los años de pandemia o el año y pico de pandemia con los chicos escolarizados en el hogar. Bueno, entonces me parece importante tener esto en cuenta, ¿no? Ella habla de este dilema, el dilema entre tener que entrar al mundo laboral con el cassette masculino, de socialización masculino y de características masculinas frente a las tareas de cuidado de maternidad. Y el último es el del ambiente de trabajo. Cuando hay varones y mujeres, se suelen reproducir en ambiente de trabajo, se traen al ambiente de trabajo los mismos vínculos tradicionales que hay en la sociedad. Entonces ahí, bueno, por supuesto, situaciones de violencia, de acoso, que se naturalizan reproducir vínculos que son tradicionales en el ámbito laboral. Esto me ha pasado a mí personalmente, me he ido deconstruyendo a lo largo de los años, pero en reuniones de trabajo me levanté siempre yo a hacer el café. Tal vez no me lo pidieron, pero era lo natural. Después me di cuenta, después de unos años me di cuenta, pero uno naturaliza los vínculos tradicionales, los naturaliza en el ámbito laboral, y eso no es exclusivo de los hombres. Por eso doy el ejemplo personal, no es exclusivo de los hombres. Yo
he transitado organizaciones y he conversado con muchas mujeres de puestos altos que dicen, yo llegué, yo logré imponerme, y no he tenido situaciones de discriminación. No, acá yo no he tenido ninguna situación. Por supuesto que tengo personalidad y soy fuerte, y bueno, lo de mujeres contra mujeres a veces también, ¿no? Yo no he padecido discriminación. Eso no quiere decir que la discriminación no exista, pero bueno, el ambiente de trabajo reproduce esta cultura también, y no es exclusivo de los hombres. Voy a esta última parte, son 5 minutos, voy a tardar en hacer un repaso rápido. Esto me detengo un minuto con algunos datos que tienen que ver con los datos, algunos recogidos en el trabajo que hice en los institutos de investigación en América Latina y el Caribe. Por un lado, tener en cuenta el tema STEM y el tema de desarrollo de capacidades tecnológicas que los mismos institutos, porque el sector productivo se va tecnificando y son necesarias, y necesitamos, además de veterinarios y agrónomos y comunicadores y sociólogos, empezamos a necesitar ingenieros, especialistas en ciencias de datos. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres en esas carreras y cómo podemos fomentar esa incorporación? Eso es un tema importante que me parece destacable. Después hemos conversado sobre los índices de brecha de género, pero como para no pensar que todo es tan negativo, la evolución de la participación de las mujeres en la investigación agropecuaria es positiva. No está cerca de la paridad, pero es positiva. La última medición posible de tomar en esto del 2016 habla de un 36%, que es un muy buen número. Hoy tomé acá los datos del CONOSUR específicamente, porque estamos en el PROCISUR, que entre un 30 y un 38% de mujeres hay en los institutos del total de personal, y en los máximos escalafones de las direcciones hay de 0 a 20%. Esto solo, como veníamos diciendo antes, no dice nada. Pero les hago alguna síntesis de los principales condicionantes expresados. Por un lado, expresan que hay poca sensibilización y poca formación sobre género en los institutos. Ojalá que con esto podamos ir abriendo espacios en este sentido. Que no hay profesionales en el área de género con formación en la temática. Así es, como debemos haber empezado todos los que hemos estudiado más o menos sobre género, nos fuimos haciendo camino al andar, porque hace 6, 7, 8 años la oferta de formación sobre género era muy escasa y muy limitada. También que las profesiones de origen de la que todos nosotros venimos, incluso los más jóvenes que hoy están estudiando, recién ahora están incorporando algunos temas o materias en algunas carreras de perspectiva de género, pero no hay formación de base en las carreras universitarias en la temática. Esto del presupuesto mínimo inexistente, y acá voy con la igualdad sustantiva y normativa, y voy con la discriminación directa e indirecta. O sea, acá estamos con agendas repletas y planes institucionales de mediano plazo, repletas de tema presupuesto y de tema prioridad de género, igualdad, pero no hay presupuesto, o es inexistente, o es mínimo, de menos del 1% en organizaciones que tienen gente destinada a género, cuando la tienen destinada con un honorario, ¿no? Porque después hay mucha fuerza voluntaria. Y esto de la falta de decisión para priorizar el tema en la puesta en práctica. En general, en todos los organismos, en todos los institutos, hay mucha presión interna, de abajo hacia arriba, para que esto surja, pero hay algunos, aunque no lo crean, que no, en donde las mujeres no presionan por más igualdad, o que les parece exagerado, o que no les parece necesario. Entonces eso ayuda a que las máximas autoridades no tengan que sentirse presionados o incómodos con este tema. Y esto que les marco, que es un tema que a mí me preocupa, porque vengo también de la formación de nuevas tecnologías, y estoy trabajando con educación, género y nuevas tecnologías, que es la ausencia de la perspectiva de género cuando se plantean cuestiones de competencias, de innovación y del futuro 4.0. Y como oportunidades, esto que el tema esté dentro de las agendas nacionales,
institucionales, hay marcos normativos que existen, hay en muchísimos institutos, yo diría que en la mayoría en el Cono Sur, hay diagnósticos o diagnósticos en proceso de muy buena calidad, en términos no solo cuantitativos, sino sobre todo cualitativos, y este espacio, el Prosisur, el ICA, vínculos periféricos, de apoyo que son de nivel regional y también de niveles nacionales. Hay sistemas de ciencia y tecnología en las naciones que tienen este tema como un enfoque muy claro y que lo tienen en agenda. Y lo otro que me parece que todos los que están en los institutos lo viven y lo han vivido, y sobre todo si tienen que trabajar en proyectos de cooperación, es que hay exigencia de incluir la perspectiva de género, de incluir el tema género en proyectos si se quiere financiamiento. Y también, además de la exigencia, empiezan a aparecer indicadores de medición de impacto de género. No es solamente para poner en el texto del proyecto. Bueno, hay normativa, como decía, y que hay experiencias concretas y trayectorias institucionales. La gran riqueza de este grupo es, cuando yo leía qué experiencia tienen en el género, realmente es diverso, es amplio, está lleno de información, de ideas, que creo que es algo muy interesante. Y finalmente, y ya termino, los desafíos hacia adelante de este espacio y de lo que vamos a ir viendo en las capacitaciones tienen que ver con esto que hemos conversado en algunas ocasiones con el grupo, que es Londa Schevinger, que es una historiadora de la Universidad de Stanford, habla de 3 arreglos que hay que hacer. Hay que arreglar los números, arreglar las instituciones y arreglar el conocimiento. Cuando nosotros hablamos de la ciencia como proceso, estamos hablando de arreglar los números y las instituciones. Por supuesto que vamos a promover la paridad, pero claro que la paridad no es suficiente, pero queremos que participen más mujeres y más grupos subrepresentados porque además hacen mejor ciencia. Arreglar las instituciones en términos de la promoción de la igualdad y de la inclusión en las trayectorias profesionales de verdad, poniendo estrategias que sean inclusivas, que cambien estructuralmente, ¿sí? No estamos hablando de algo de maquillaje o es lo que estamos tratando de evitar. Y el punto que a mí me parece más atractivo y me parece fascinante es la ciencia como producto, o sea, arreglemos el conocimiento, dice Londa Schevinger. Alcanzar las innovaciones de género en pos de hacer una ciencia de más excelencia y mejor innovación, tecnología, extensión. Cuando yo hablo de investigación, entiendo que muchos de los organismos también hacen extensión y también me refiero a eso, integrando el análisis de sexo, de género, el análisis interseccional sobre todo, en la investigación y en los proyectos desde el inicio, desde el punto cero de los proyectos. Esos son los desafíos que tenemos como sector, como institutos, sobre todo en un contexto de mucho debate sobre los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria, los caminos para resolverlos, agendas que no son nuestras, pero que las estamos importando también en tema género. Yo creo que hay que poder construir soberanamente estructuras que tracen caminos propios en relación a esto. Bueno, y el desafío que creo que tenemos como grupo y que reconoce el Prosisur desde el documento base en adelante con este enfoque que estamos queriendo tener. Ya termino, antes de pasar a las salas, les aviso que vamos a mandar por mail recursos para ampliar los temas, y como les dije, una propuesta de actividad para la próxima reunión. Ahí les dejo mi correo electrónico, cualquier cosa estoy a disposición, y no sé si alguien tiene algún comentario más antes de pasar a la sala, y si no, nos vemos en 15 días. Michelle. Solo quiero consultar si dentro del material nos van a enviar esta presentación. Sí. Bueno, gracias. Bueno, ya se puede, les debe haber salido la pantallita de grupos pequeños, así que ya se pueden ir uniendo y a las 13 horas cortamos la reunión. Muchas gracias a todos.
Sofi, yo no sé si estamos nosotros en grupo o si los que estamos acá son salas que están esperando que los pasen.